están? Muy buenas tardes o buenos días, según la hora que nos estén mirando en esta nueva cápsula que estamos grabando esta vez para mi programa, para mi canal de YouTube de Paulina Astroza, para que ustedes puedan ahí verlo y conocer un poco lo que voy hoy día a conversar con el doctor en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Concepción, Sergio Toro, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta cápsula que vamos a conversar un tema muy, muy importante para la contingencia. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Paulina, súper bien y gracias por la invitación y seguro nos vamos a entretener mucho tratando de hablar de este intrincado sistema electoral. Así es, lo que queremos conversar hoy día con Sergio, siendo un especialista en el área de la ciencia política, sobre algunos temas vinculados con lo que van a ser las elecciones del 11 de abril que tenemos aquí en Chile y en el cual existen muchas dudas. Yo personalmente tenía algunas y yo misma estaba equivocada en algunas cosas que Sergio ya me ha aclarado en off, pero ahora lo vamos a hacer en on, para que todos ustedes sepan también, bueno, cómo y qué vamos a elegir este 11 de abril. Entonces, lo primero, Sergio, el día lunes se inscribieron las listas, se inscribieron las candidaturas. ¿Qué viene ahora en el proceso constituyente? Bueno, ahora viene un proceso de campaña hasta el mes de abril, que es la candidatura, o sea, que son las elecciones. Ese proceso de campaña va a ser, lo más probable es que se desarrolle a través de campañas por lista, ¿no? Todo el mundo ya entiende que las listas dentro del reparto mecánico que genera el sistema electoral son importantes, que la unidad de la lista también es muy relevante como para sacar los votos necesarios para obtener escaños. Entonces viene todo un proceso que espero que sea un proceso también muy programático, menos personalista y más programático, ¿no? El, 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 el tratar de colocar ideas nuevas al tapete. Se han escrito muchas listas independientes, que habla también de la diversidad de las propuestas que se quieren hacer para esta convención constitucional. Ahora, ¿qué se va a elegir el 11 de abril? Porque la gente tiene alguna confusión, ¿cuántos votos van a recibir? ¿Qué es lo que va a ocurrir el 11 de abril? Bueno, yo estaba hablando solo de la convención constitucional, pero bien ¿Mm? tú sabes que van a haber otras elecciones más, ¿cierto? Vamos a elegir alcaldes para cada una de las comunas, vamos a elegir a concejales para cada una de las comunas y vamos a elegir gobernadores regionales, ¿no? No tengo muy claro, consejeros regionales, no, No, todavía, ¿cierto? no, no. Por lo Eh, tanto, y además los convencionales. y además de los convencionales. Por lo tanto, cada persona va a recibir 4 papeletas distintas en que va a tener que votar por una persona en cada una de estas papeletas. Cada persona va a recibir 4 papeletas distintas para los candidatos o candidatas a alcalde, para los candidatos o candidatas concejales, para los candidatos o candidatas a gobernadores regionales y para convencionales. Ya. Y es Va a ser, posible, dale, perdón. sí, y es No, posible que una persona vote, por ejemplo, en una papeleta por una lista, en la otra papeleta por otra, en la otra por otra, o tiene que votar por el mismo partido político, el mismo bloque que quiera, por todas igual. no es obligatorio votar por el mismo bloque. O sea, uno puede hacer lo que se llama voto cruzado. Si te gusta un candidato a alcalde, no necesariamente tienes que votar por el partido que corresponda a ese candidato a alcalde, para concejales, tampoco para convencionales, tampoco para gobernadores regionales. Las personas van a tener un pool de decisiones en 4 papeletas que van a ser, algunas papeletas van a ser muy largas además, ¿no? Por ejemplo, la de convencionales van a haber muchos candidatos, ¿no? Para la de concejales también van a haber muchos candidatos. Entonces, va a tener un pool de decisiones que tiene que tomar en la urna. Eso es importante que la gente lo sepa porque se van a encontrar efectivamente primero con 4 votos, con 4 papeletas y algunas que van a aparecer sábanas de la cantidad de listas que van a tener con muchos nombres cada una. ¿Y el sistema electoral que se aplica a cada una de ellas es igual o es distinto?
No, es distinto y eso es buena, eso también es buena pregunta y es bueno que las personas lo sepan. Existen sistemas mayoritarios y sistemas proporcionales. Los sistemas mayoritarios que vamos a tener presentes para el mes de abril van a ser sistemas de mayoría simple, que es en este caso la elección de alcalde, es decir, uno va a elegir a un candidato o candidata como alcalde y el que tenga más votos va a ganar, pero también va a tener sistemas de doble ronda con un umbral de 40% para gobernador regional, es decir, hay la persona también de nuevo va a tener que elegir. Eso en realidad es común para todos. La persona, el votante tiene que elegir a un solo candidato marcando con una cruz. Para los gobernadores regionales también es un sistema mayoritario, pero de doble ronda. Si no se logra el umbral del 40%, se va a una segunda vuelta. Si el candidato gana con 40% o más, no hay necesidad de segunda vuelta. Ah, Por tanto, eso es importante que sepa la gente. sí, es súper importante que lo sepa. Y no es como uno lo piensa, por ejemplo, con la elección de presidente o presidente de la República, donde tú necesitas la mayoría absoluta. En la elección de gobernadores regionales no lo necesitas. Lo que tú necesitas o el candidato que va a ganar es aquel que tenga la mayoría de los votos y sobre el 40%. ¿Ok? Si no, si ninguno de los que si las personas, ninguno de los candidatos tiene sobre el 40%, se va a una segunda vuelta, ¿Y quiénes van a la segunda vuelta? los dos primeros. Ya. Eso es muy Y importante porque ahí va a haber otro proceso eleccionario en términos de gobernadores regionales también. En cambio, para los alcaldes solamente necesitas aquella persona que obtenga la mayor cantidad de votos, por eso se llama sistema de mayoría simple. perfecto. Y en el caso de la elección de los concejales y los convencionales, ¿se aplica el mismo sistema? No, nos aplica el mismo sistema, en realidad deja de ser mayoritario y es ahora un sistema con fórmula que se le llama fórmula proporcional. Y la fórmula proporcional que se aplica aquí en Chile para todas las elecciones es una fórmula proporcional por divisor y un tipo de divisor en particular que es el divisor D'Hondt. ¿Ok? Ahora, tampoco son iguales la forma en que se reparte la elección de concejales con respecto a la elección de convencionales. Hay diferencias que son matices muy importantes. Algunos cientistas políticos o cientistas políticas le llaman, por ejemplo, a la elección de concejales que ocupan un triple D'Hondt. Es decir, hay repartos ocupando este sistema D'Hondt, primero por lista, después por subpacto y después por partido, ¿no? Es decir, pacto, subpacto, partido. Por tanto, la organización para los concejales es distinta a la organización que se hace para los convencionales del mes de abril, porque los convencionales del mes de abril, el reparto es primero por pacto o por lista, ¿no? Y luego por partido. Entonces le dicen, al de concejales le dicen triple D'Hondt y el de convencionales le dicen doble D'Hondt, ¿no? Eso es como una sutileza, un poquito técnica, pero es muy importante para el reparto finalmente de los escaños que se tienen que elegir tanto para los concejales como para los convencionales. Ahora, pensando en eso, ¿pudiera ser posible que no tengamos todos los resultados esa noche de saber la distribución? Además que, bueno, ahora vamos a entrar a hablar específicamente de la elección de convencionales, donde además va a estar el tema de la paridad de resultados. Por lo tanto, ahí hasta el último momento puede que no sepamos bien quién va a quedar fuera, quién va a quedar dentro. Pero es probable que esa noche no sepamos todos los resultados y quiénes van a salir elegidos o elegidas. Es probable, muy probable que no se alcance. Bueno, el CERVEL no ha sorprendido por la eficiencia que ha tenido en general por el recuento, entonces uno no podría descartar que sí lo logren, ¿no? De todas maneras, es muy difícil por la cantidad de elecciones que están en juego el mismo día, ¿no?
y además por las fórmulas de reparto, ¿no? Y como tú bien dices, además por las compensaciones que se tienen que hacer después o las correcciones que se tienen que hacer después al reparto, es muy probable que no sepamos el mismo día quién va a salir electo, ¿no? Pero sí vamos a tener ciertas claridades respecto a las preferencias de los individuos a determinadas listas o a determinados partidos en cada una de las convenciones, en cada una de las elecciones. O sea que quienes sean vocales de mesa sean sorteados, van a tener que ir con muchísimo ánimo, café, porque el recuento va a ser bastante largo y al mismo tiempo me imagino que se va a demorar también más porque las personas van a tener 4 votos y al momento de ir a la urna no va a ser como para el plebiscito que tuvimos 2, ahora van a ser 4 y donde además dentro de cada lista uno va a tener que buscar su candidato o candidata en los 4, entonces eso va a tomar mucho más tiempo respecto de cada persona que va a estar ejerciendo su derecho a sufragio. Así es, sumado a los protocolos COVID, que van a generar filas, y a veces, si uno incluso lo vivió en el plebiscito, ¿cierto? Que tú veías filas bastante largas y pensabas que ibas a tener una participación, no sé, superior al 80% por la imagen que se generaba de filas bastante largas. Y esto era más bien por los protocolos y por cuánto demoraban las personas. Ahora las personas van a demorar bastante más tiempo en tomar sus decisiones y eso puede también generar una demora grande en el cierre de las mesas, ¿no? Estoy pensando que para algunas ciudades va a ser complicado por el tema del clima y el tiempo que pueda tocar ese día, porque para el 25 de Además, octubre tuvimos, yo creo que casi en todo Chile, buen tiempo, pero en abril eso se puede complicar muchísimo, desde el frío hasta la lluvia. eh, bueno, son cosas son factores que pueden incidir incluso en el nivel de participación. esa es otra discusión que hay que ver y hay que estar pendiente, cómo va a ser el nivel de participación. Y no solamente el nivel de participación, sino que también el nivel de abstención ya estando en la urna, ¿no? ¿Cuáles van a ser finalmente las papeletas menos importantes, digamos, para las personas, si es que no quieren decidir digamos, por todos los candidatos, ¿no? En general, las papeletas más simples son las que son de mayoría simple, porque son mucho más pequeñas, mucho más acotadas, ¿cierto? Pero las de concejales van a ser papeletas bastante grandes, con muchos candidatos, y las de convencionales también. Ahora entremos a hablar ya directamente sobre cómo se van a elegir los convencionales, los 155 convencionales que van a redactar la nueva constitución. ¿Cuál es el sistema que se aplica? ¿Qué importancia tiene este sistema? ¿En qué hay que fijarse? Conversemos un poco de eso. Bueno, el acuerdo de noviembre de los partidos políticos, cuando se estableció finalmente la idea de ir hacia la convención constitucional y hacer un plebiscito de entrada y plebiscito de salida, determinó que la elección de los convencionales iba a ser con un sistema ya utilizado y aplicado en la elección a diputados, ¿no? Por tanto, lo que ocurrió ahí es particularmente entender que finalmente cómo nosotros vamos a elegir a los convencionales es parecida a el sistema que se elige a nivel de diputados. ¿Cómo es ese sistema? Es particularmente un sistema de nuevo proporcional por divisor DONT, ¿no? Con distintos distritos con distintas magnitudes, ¿ok? Es decir, eligen una cantidad de escaños distintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el distrito 20, la magnitud del distrito 20 para los diputados es 8. Bueno, ahora vamos a tener 7 a propósito de los escaños reservados, ¿no?
Entonces tenemos una magnitud que es bastante grande en el distrito 20, a diferencia de otros distritos como los de Aysén, por ejemplo, que tienen 3 escaños a elegir, ¿no? Eso es muy importante. Entonces yo tengo un ejercicio que si quieren lo podemos compartir Sí. para que las personas sepan cómo finalmente se hace esta distribución. Luego esa distribución, obviamente que es la distribución mecánica, para la paridad se hace una corrección, ¿cierto? Si es que no se consigue, digamos, la paridad de género, en tanto mitad a aquellos escaños, o sea, distritos pares, que sean mitad hombre, mitad mujer, o que no supere más de uno en el caso de que los distritos sean impares, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes una pequeña, solamente para que se entienda el sistema, ¿cierto? Sí, Ujú. esa es la idea. El sistema es bien intrincado, no es simple, pero si pensemos en el distrito 20, ¿ok? El distrito 20 con lo que estamos viendo acá es las, eh, las lo que se presentó el año 2017, la cantidad de votos que se presentaron en el año 2017, ¿cierto? Estamos hablando de la elección de diputados del año 2017, ¿verdad? Estamos hablando de la elección de diputados del año 2017 para, eh, para el distrito 20, ¿ok? Ya. Y lo que se hace es lo siguiente, no es algo muy difícil para entender en términos de lista. Lo que se hace es lo siguiente, cada una de las listas tiene todos estos votos. Recordar que la elección de diputados, o sea, la elección de convencionales es muy parecida a la elección de diputados. ¿Ok? Y lo que se hace es lo siguiente, simplemente al total de votos se le divide, por eso es el divisor DONT, ¿no? Por 1, por 2, por 3, por 4, hasta la cantidad de escaños a elegir en la lista. En este caso son 7, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando uno hace ese divisor, es decir, 13.129 dividido por 1 es 13.129, dividido por 12 es 6.564, dividido por 13 es 4.376. O, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, que tuvo 129.804 votos, dividido por 1 es 129.804, dividido por 2, 64.900, dividido por 3, 43.268, y etcétera, etcétera. Todo se Ujú. aplica al divisor a todas las listas, el divisor DONT. Es un divisor DONT porque hay otros tipos de divisores, ¿cierto? Los otros tipos de divisores simplemente tú lo que haces es un cambio aquí. Hay algunos que son por uno, por 2, perdón, por uno, por 3, por 5, por 7, ¿no? Hay otros que son por 1,5, etcétera. Es decir, hay una cantidad de divisores dependiendo también de quién, o sea, de la decisión de cada uno de los países. Pero la decisión de Chile es un tipo de divisor que viene de tu amigo belga Dont, ¿cierto? Que era profesor de Derecho Civil y De tu Fiscal en la universidad. Universidad de Gante. No, no, en Ah, Gante, ya. en Gante, Ah, en la parte flamenca. en la parte flamenca, muy bien. Sí. Bueno, cuando tú aplicas a este caballero, entonces así, en términos de todas las listas, dividido por uno, por 2, por 3, te sale una matriz como esta. Y lo que se hace con la matriz es simplemente ir mirando cuáles son los números mayores. En este caso, entonces, el número, creo que lo tengo por acá, a ver si me resulta, ahí se ve, ¿cierto? Sí. Estos son los números mayores, ¿cierto? Los números mayores, que quiere decir que en este caso los 7, 8 números mayores, como se eligió, como en la elección de convencional, perdón, de diputados, fueron 8 escaños, los 8 números mayores. Entonces Chile Vamos tuvo 4, Nueva Mayoría tuvo 2, el PDC tuvo 1 y el PEP tuvo 1. ¿Ok? Ese es el primer paso de la elección de DON.
Pero recuerden que yo les dije que es una elección de doble DONT, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tomar la decisión de que de qué partidos dentro de Chile Vamos le vamos a entregar los 4 escaños. O tenemos que tomar la decisión de a qué partidos dentro de la nueva mayoría le vamos a entregar los 2 escaños. ¿Se entiende? Sí. Y por tanto, si nosotros vamos al caso del reparto de los partidos de Chile Vamos, recuerden ustedes que habían 3 partidos en ese minuto, ¿cierto? Y como habían 3 partidos en ese minuto, ¿no? El Evópoli el total tuvo 12.371, Renovación Nacional del total tuvo 51.857 y la UDI 65.000, se hace de nuevo la divisor por 1, por 2, por 3 y por 4, en este caso, ¿cierto? Y de nuevo, lo que se hace es, se ordena cuáles son mayores y cuáles son menores y se sacan 4 escaños de acá, de estos números, igual que lo que hicimos arriba, ¿no? 65.000, 51.000, 25.000, 32.000, que son finalmente los números mayores que salen de ese divisor 2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que Renovación, de los 4 escaños que recibió, Renovación Nacional, de los 4 escaños que recibió Chile Vamos, 2 son de Renovación Nacional, ahí sí, ¿no? Y de los 4 escaños que recibió Chile Vamos, 2 son de la UDI. El punto entonces está luego en ver quiénes son los 2 de la UDI y los 2 de Renovación Nacional, y tú finalmente lo que haces es ver quién tiene más votos, ¿ok? Ese es el sistema. Entonces es primero una división, una aplicación del DON por lista, una aplicación del DON por partido. Y luego de eso, cuando ya sabes cuántos escaños tiene cada partido, eliges dentro de ese partido los 2 mayores. Y ahí se aplica la mayoría. No sé si se entendió, es un poco complicado, pero finalmente esa es la aplicación que se hace. Por eso se llama doble DONT, ¿no? Luego viene un tema, dale, perdón, Paulina. Sí, o sea, lo primero es que, bueno, a diferencia, creo que la elección del 2017, porque la reforma fue después, ahora ya no hay subpactos, o sea, están prohibidos los subpactos dentro de una lista, porque eso antes se permitía que dentro de una lista hubieran subpactos, por ejemplo, el de la DC que tuvo en algún momento, no me acuerdo si fue un partido radical, o sea, se cuentan, en ese caso se contaban, pero ahora ya, eso ya no corre. No corre esos subpactos entre partidos dentro de una misma lista. La verdad que lo que ocurre es que la decisión de los subpactos está basada siempre en un sistema proporcional DONT que fue para para los concejales y luego para Ya, los consejeros regionales. Lo que nos regía antes era lo que le llamaban el famoso sistema binominal, ¿cierto? El famoso sistema binominal lo que hacía particularmente era un DONT, pero con 2 escaños. Recuerden que aquí, por ejemplo, ya, teníamos 8 escaños y aquí tenemos 2 escaños. Entonces, cuando se discutió la reforma electoral que fue publicada en 2015 y que fue utilizada en 2017, cuando se discutió esta reforma electoral, se preguntó particularmente digamos los que estaban, el legislador se preguntó, bueno, si yo aplico las mismas fórmulas como las que aplico a concejales y a consejeros regionales, tendría que haber subpacto, porque así lo usan en concejales y consejeros regionales. Y la discusión fue, bueno, entonces hacemos subpacto, dijeron, no, no hagamos subpacto, y por tanto, aplicando una fórmula proporcional DONT, no se ocupa digamos, ese camino intermedio que es el subpacto, sino que es ya, pacto, partido, ¿no? perfecto. Pero no fue, digamos, porque antes lo que nos regía era un sistema binominal. Mm. Ahora, en el 2017 tampoco entonces tuvimos unidad en listas. Me refiero a la centroizquierda, no fue en una sola lista, en un solo pacto. No, no, no. De hecho,
la cantidad de listas que nosotros tenemos en el Distrito 20 para la Convención Constitucional son 8, Sí. que es muy parecido a la cantidad de listas que se presentaron el año 2017, que incluyendo a los independientes, que en ese minuto no se podían transformar en lista, terminaron siendo también 8 alternativas para el primer paso del divisor, que es el paso por lista por pacto. Es decir, no ha existido mucho más, al menos en el Distrito 20, mucho más fragmentación de la que ya teníamos el 2017. Ya, ese es un buen dato para cuando se hace el análisis, cuando se dice ahora tantas listas que van, la verdad es que aquí por lo menos en el 20, tú dices, van las mismas listas. Ahora, ¿cómo están conformadas esas listas? ¿Quiénes van en las listas? Bueno, ahí ya entran otras diferencias. Y en este caso, ¿qué tan cierto es aquello que se afirma? Que por un lado vemos que Chile Vamos inscribió una sola lista, que va desde la ultraderecha hasta una derecha, centro derecha podríamos decir, y luego tenemos a una centro izquierda u oposiciones, porque yo creo que no hay una sola oposición, hay varias oposiciones, que van en distintas listas, en varias listas. Y se hizo un llamado a último momento por parte de los partidos políticos de la oposición o las oposiciones para que hubiera una sola lista, porque se dice que debido a este sistema DONT, lo que va a ocurrir es que si se va separado, se va a permitir que la lista de Chile Vamos, con menos votos, obtenga una representación muchísimo mayor, justamente porque este sistema lo que hace es favorecer a los pactos o a las listas que están conformadas por los partidos políticos. ¿Qué tan cierto o no tiene límite ese razonamiento? Porque incluso algunos dicen, no, con esta versión de voto, finalmente Chile Vamos puede sacar hasta el 50% de los convencionales por culpa de la dispersión de votos de la centroizquierda. ¿Es tan así? ¿No es tan así? ¿Hay algún límite? Eh, pero antes de eso, antes de contestar eso, que es una pregunta bien complicada, hay que entender también que lo que les mostré es para la elección del año 2017 y hay algunos matices distintos para la convencional. ¿Cuáles son los matices? Primero, el tema de la paridad de género, o sea, que Ya. luego de que se elijan las personas, digamos, por el efecto mecánico, ¿no? Por ejemplo, los mayores, o sea, la mayoría de cada uno de los partidos, hay que observar primero si es que se logra el criterio de paridad. Si es que no se logra el criterio de paridad, lo que se va haciendo es que finalmente se vayan reemplazando, ¿no? Los candidatos menos votados el, por el género subrepresentado, ¿no? Del mismo partido. Eso es muy importante, ¿ok? O sea, Eso es puede ser importante una mujer cambiarse por un hombre como un hombre como por una mujer, ¿verdad? dependiendo si es que cuál es el género subrepresentado, ¿ok? Ya. Y se elige y se cambia por el compañero o compañera de partido, ¿ok? Si es que no existe compañero o compañera de partido, se cambia digamos, por el compañero o compañera de la lista, ¿ok? ¿Por qué lo digo? También porque finalmente, por ejemplo, las muchas listas independientes que se inscribieron, no tenemos partidos, ¿cierto? En las listas independientes no existen los partidos dentro de este reparto, ¿cierto? Por tanto, lo que está ahí es que si una lista independiente no neutrales, tiene, por ejemplo, eh, con sus aliados, la lista, se llama, perdón, ¿cuál es la lista del distrito 20? Lista, es la lista de independientes del Bio por una nueva constitución. La lista independiente del Biobío por una nueva constitución obtiene, por ejemplo, 2 escaños, ahí no hay un reparto por las organizaciones que están dentro de esa lista, porque se inscribieron como lista de Mm. independientes. Por tanto, ahí, si tienen los dos, después se busca la mayoría entre
de los que están dentro de esa lista, y también si les toca hacer el cambio de género subrepresentado, tienen que buscar digamos, el, el género subrepresentado que mayor votación tuvo, ¿no? Ya, Eso es muy importante. Y el otro cambio también relevante que hay es que la cantidad de escaños a elegir bajaron a propósito de los escaños reservados a los pueblos originarios. Los pueblos originarios se integran dentro de los 155 convencionales, y eso hace que finalmente se busque una corrección, digamos, al reparto de los escaños en cada uno de los distritos. Y, por ejemplo, así como elegíamos 8 en el distrito 20 para la elección de diputados, ahora se eligen 7. ¿Ok? Eso también es muy importante establecer. Y ahora tu pregunta. Eh, es muy importante entender que si perdón, el sistema, el sistema me pone nerviosa esta respuesta. el sistema DONT dentro de los sistemas proporcionales es, no es tan proporcional como otros, ¿ok? Eh, hay otros que son mucho más proporcionales, ¿no? Por ejemplo, con divisores 1, 3, 7, por ejemplo, son mucho más proporcionales. Y también es un sistema que en cierto sentido premia las alianzas, ¿ok? Y por tanto lo que hace es premiar aquellas listas que tengan más votos, porque el divisor 1, 2, 3 hace que finalmente no se descuente tanto, ¿no? En la división si tienes muchos votos, ¿no? Eh, entonces, pero tampoco hay que pensar de que finalmente la dispersión de listas puede llegar a ser una debacle, ¿ok? Eso yo creo que también es importante establecerlo. Es muy importante entender que el sistema se hace cada vez más proporcional a medida que aumenta la cantidad de escaños a elegir, ¿ok? Y por tanto, eh, pareciera que es muy importante que en este minuto la división está haciendo apelaciones distintas a la ciudadanía. Hay una lista del pueblo, hay otras listas que también están muy relacionadas con otro tipo de apelaciones a la ciudadanía, y esas apelaciones se ven bien representadas a través se debieran ver bien representadas a través de un sistema de reparto como el sistema de reparto DONT. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente no es que por la desunión de la oposición y la unión de la derecha, todo se lo lleve la derecha, ¿no? Puede obtener a lo mejor un escaño más si es que sabe jugar bien, o un escaño menos, ¿no? Pero particularmente la proporcionalidad de la diversidad de las visiones es muy importante también. Estamos tratando de armar una convención constitucional donde la diversidad de las visiones son importantes. Entonces la unión en términos de efectos mecánicos sí podría ser estratégicamente un poquito mejor, ¿no? Pero rompe con todo el entendimiento de la proporcionalidad también, ¿ok? O sea, si se quería hacer un sistema donde finalmente se consiguieran efectos mayoritarios, debiera haber hecho un sistema electoral mayoritario, ¿no? O sea, el tratar de juntar todas las listas para que se vea una competencia mayoritaria no es el espíritu de un sistema proporcional como el sistema DONT. Por tanto, lo que ocurrió era lógico que ocurriera, ¿no? Ahora, depende también de cómo se coordinen también las campañas y la competencia, porque la unidad también tiene un problema, que se hace visible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se hace como visible el enemigo, ¿no? O sea, que un grupo tenga mucha unidad hace que finalmente los votantes entiendan también cuál es cuáles son las listas que no se debiesen votar, ¿no?
por tanto hace más visible al voto también, porque las personas no solo votan en función de sus preferencias, sino que también en función del contraste que hacen con el otro, que es lo que no quiero votar. Y en este caso, la lista de la derecha cometió también un error en ir muy unido, porque finalmente hace mucho más visible eh, digamos, cuál es apuntar o hacer finalmente dónde finalmente no se quiere votar. eh, y luego eso puede generar también algunos réditos para las demás listas. Ahora, esto de, ¿cómo te explicas tú que haya tantas listas independientes, que haya habido tanto patrocinio para independientes y que veamos no solamente los convencionales, también tú decías que lo vemos en candidaturas independientes que también tuvieron que juntar firmas para gobernador, para alcaldes, para concejales? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué lo puede explicar desde la ciencia política? No sé si desde la ciencia política, porque en general la ciencia política No es la sociología, ha pecado sociología mucho política, en creo. observarla, claro, ha pecado mucho en observar la institucionalidad, entonces uno le cuesta mucho menos hablar de los efectos mecánicos que digamos, de los procesos mismos, ¿no? Pero uno puede observar aquí una diversidad de ofertas que parece muy interesante. Entonces, en vez de el momento constituyente es un momento también de mucha creatividad, ¿no? A pesar de que en algún momento hay que coordinarse. Ese es el punto, ¿cierto? En este minuto estamos en el momento de la efervescencia, de la creatividad, en el sentido de generar propuestas. Y viene una campaña de muchas propuestas de distintas formas, ¿no? Que obviamente no fueron catalizadas por los partidos políticos durante mucho tiempo. O sea, lo que habla la cantidad de independientes que además lograron conseguir las firmas, ¿no? De cantidad de grupos, que hay grupos territoriales, ¿no? Pero también hay grupos de profesionales, es decir, hay una cantidad de oferta y de personas que quieren y listas que quieren proponer nuevos temas. Quiere decir simplemente que los partidos no supieron catalizar la diversidad de opiniones que existían en la sociedad en ese minuto, o las necesidades que existían en la sociedad en ese minuto. Eh, en, eh, Tú vienes de Europa, por ejemplo, tú has estudiado en Europa y te das cuenta que los partidos catalizan todas esas necesidades, ¿no? O sea, si la ciudadanía tiene una visión, ¿no? X, esa visión X es absorbida por los partidos para generar competencia y representación. Lo que pasó acá es precisamente todo lo contrario. Y esto es una muestra clara de lo que ocurrió. Los partidos no podían venir ahora a exigir unidad cuando ellos eran los responsables de catalizar todas digamos, las necesidades de la ciudadanía. Y esto es una muestra de eso, ¿no? De que finalmente muy poca lista independiente no logró sus firmas. Muchas listas independientes además lograron muchas firmas. Y eso también es muy interesante de observar, ¿no? Y esto finalmente habla de una diversidad que no ha sido catalizada y que ya no fue catalizada por los partidos políticos y que de alguna manera tiene que organizarse y catalizarse a través de la Convención Constitucional. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, que me venía llamando ya la atención, y más aún justamente por el hecho que viví en Bélgica y observé las elecciones allá, y es que, por ejemplo, en Bélgica es obligatorio que en toda la publicidad, incluso cuando dan cuñas los políticos, las políticas a la televisión, pongan el logo del partido político al cual son, se indique de qué partido son, o sea, que haya una identificación clara de quién es y a qué familia política pertenece. Y es más, en el caso belga, y lo vi también en otros lugares que me tocó presenciar elecciones, cuando te dan el espacio en la vía pública, que normalmente eran unos tableros grandes, y te lo dividen por espacios por los partidos políticos, tenían que poner sus afiches y esos afiches tienen el logo y se sabía que ahí estaban los verdes, que estaban los liberales, que estaban los socialdemócratas, que estaban los populares. Tú sabías, el elector allá sabía perfectamente a quién representaba ese partido político, o sea, ese candidato o candidata.
Y como te digo, hasta en la televisión, o sea, si hablaban, aparecía si era Ecoló, si era de los Verdes, o si era del Partido Socialista, o si era de la NBA, si era el lado flamenco, etcétera. Pero aquí no, aquí se esconden las banderas de los partidos políticos, se esconden los logos, y es posible que nos encontremos ahora, además, con esta desafección o desconexión o incluso rechazo de parte de alguna parte de la ciudadanía de los partidos políticos, que con mayor razón se esconda el logo. Eso te habla también de lo que está pasando en Chile. Además, que entiendo que no hay ninguna ley que los obligue a poner el logo de qué partido o lista van, y al final vemos una cantidad de caras con nombre y que dicen con un lema que van a la Convención Constitucional, pero no tenemos idea de a cuál lista, partido, bloque pertenecen. Eso también a mí me llama la atención aquí en el caso chileno. Bueno, ese es algo que se empezó a ver mucho más patentemente a principios de los años 2000 y ya estando el 2020 ya es súper evidente, ¿no? Que finalmente se pierde mucho de lo que es el activismo partidario y el tipo de organización como elemento central de la vida política. Y eso no es simplemente a propósito de la ciudadanía, sino que a propósito de un sistema que alimentó un sistema de competencia que fue alimentado sobre la base de personalismos, ¿no? Y ese sistema que se fue alimentado sobre la base de personalismos, obviamente les molestaba un poco a pesar de ser parte, digamos, de ese partido, les molestaba un poco el lema o la señal del partido político, ¿no? Y entonces, la poca construcción partidaria que existe en el país es producto de los mismos partidos políticos y la forma de generar en la competencia. Tú bien dices que finalmente mucho de las propagandas electorales que vimos en el pasado y que lo más probable es que vamos a ver en el presente también, estén en los partidos políticos escondidos, ¿no? De esto, cuando en realidad los activistas tienen que ser activistas del partido porque es una organización y tienen que ser, por tanto, personas que sean orgullosas de su organización. Tal parece que lo que fue ocurriendo a propósito del personalismo es que las mismas personas que eran militantes de partido ya empezaron a no sentirse orgullosas de la organización y empezaron a perder la mística, que es una lógica muy importante para entender bien un sistema, digamos, de representación. O sea, no hay democracia sin partidos, sí, es verdad, pero los partidos tienen que tener una mística y una forma de integrar las preferencias de los individuos y que sus activistas sean orgullosos de pertenecer, ¿no? Y lo que pareciera es que en realidad no existían orgullos de pertenencia, sino que más bien existían eh, formas personalistas de trabajar. Entonces tú trabajabas para el diputado tanto, no trabajabas para el partido, ¿no? Y eso empezó a generar una merma que es la que ahora estamos viviendo en la convencional y que es importante que se vea también y que se haga bien patente y bien presente. ¿Qué opinas tú? Y con esto ya vamos a ir cerrando nuestra conversación para no abusar tanto de tu tiempo. Eh, Porque a mí me da la impresión, y conversándolo con otros colegas también del área de la ciencia política, cuando se hacen estas proyecciones muchas veces, cuánto lograría tener Chile Vamos, cuánto lograría tener la unidad constituyente por el sistema DON, qué favorece a quienes están en alianza, da la impresión un poco que primero se está pensando en la lógica de la elección de una Cámara de Diputados y diputadas, cosa que no es, porque la naturaleza jurídica y política de lo que se va a elegir es inédita, porque se va a elegir a un grupo de 155 personas que van a redactar una nueva constitución. Por lo tanto, se está eligiendo un poder constituyente. Por lo tanto, ya la naturaleza es distinta. No es el mandato representativo que uno le entrega al diputado o diputada, que lo va a ejercer 4 años y que en términos generales, según nuestra Constitución, es para legislar y para fiscalizar los actos de gobierno. Por lo tanto, primero la naturaleza es distinta de ambos órganos a elegir. Y en segundo lugar, que
a veces me da la impresión, y esto es una opinión, por eso la comparto contigo, para saber si también crees que es lo mismo, que se razona pensando en un electorado tradicional como votaba en las elecciones anteriores, que además sabemos que había una alta abstención que se notaba cuando el voto era voluntario, pero cuando la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio también había una abstención escondida, que eran los que no se inscribían. Entonces finalmente se veía mucha participación, pero se sacaba en base al porcentaje de los inscritos. Pero cada vez fue habiendo más un porcentaje de no inscritos. Sin embargo, el 25 de octubre se ve que hubo una mayor participación que las elecciones, por ejemplo, de alcaldes, que fue de un 36%, que fue la misma que la elección para diputados, pero con la gran diferencia que fue en tiempos de pandemia. O sea, mucha gente no fue a votar también por la circunstancia especial en la cual se realizó. Entonces, es medio difícil hablar ahí de porcentaje. Pero según los datos, claramente aumentó la participación de jóvenes y claramente aumentó la participación en algunos sectores vulnerables que normalmente estaban subrepresentados porque ellos no iban a votar. Sin embargo, para el plebiscito sí se movilizaron. Entonces, y por otro lado, el resultado, que siempre se está hablando de 60-40, de 70-30, y nos pillamos casi un 80-20. ¿No será que seguimos razonando, algunos siguen razonando, primero, como si fuera una elección de un mandato típicamente representativo de una Cámara de Diputados, y segundo, respecto a un electorado que sobre todo después del 18 de octubre cambió, que las motivaciones para ir a emitir el sufragio hoy día ya no son las mismas motivaciones que se tenían en el 2017, en el 2016 y antes? ¿Podrá ser eso además que proyectar tan claramente? Porque aquí hay gurúes que ya te dicen lo que va a pasar. Yo tengo unas dudas enormes de lo que va a pasar, porque justamente uno empieza a analizar esa sociedad, ese electorado, esa ciudadanía, que tal vez no va a votar con los cánones tradicionales, con los que llevaban votando, aquellos que iban a votar, que insisto, eran menos, ya que el abstencionismo iba cada día aumentando. O sea, de partida a mí me asustan las personas con mucha convicción en respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que nadie puede predecir lo que puede llegar a ocurrir. De nuevo, hay efectos mecánicos que uno puede identificar, pero también esos efectos mecánicos que uno puede identificar están muy en relación respecto a los tipos de preferencias que se aborden dentro de esa misma elección. Entonces es muy difícil señalar qué es lo que va a ocurrir derechamente. Ese es un punto central que yo también lo comparto contigo, Paulina. O sea, no hay manera de ser una persona con mucha convicción para decir esto va a ocurrir, ¿no? Porque como bien me lo dijo una vez un amigo, yo te voy a decir, esto va a ocurrir. Si ocurre, tú lo colocas tú lo difundes. Y si no ocurre, nos quedamos callados, ¿no? Eh, porque finalmente esto todavía tiene mucho que decantar, ¿no? Y eso es muy importante de establecer. Ahora, también estoy de acuerdo contigo respecto a que el electorado también puede cambiar, ¿no? O sea, puede haber un cambio también de electorado o una adición, que es lo que se está pensando, ¿no? Porque en el plebiscito, a pesar de que todavía no tenemos toda la información, parece que hubo un cambio de elector, ¿no? O sea, por eso tuvimos cerca de la misma votación a nivel nacional que la elección de diputados, porque hubo un cambio. Los más jóvenes y los más mayores se quedaron en casa a propósito del miedo a la pandemia, ¿no? Entonces la pregunta de nuevo está, bueno, ¿va a haber ese mismo recambio de elector o va a haber una adición, ¿no? Si es una adición, también va a ser entretenido observar respecto a lo que ocurre, porque particularmente se ve que esas preferencias están muy marcadas respecto a otros, o sea, a cuestiones no tradicionales, digamos, a tipos de competencia no tradicionales. La otra duda que surge es
cuánto de la épica del plebiscito es capaz de transferirse a la cotidianidad de la representación, ¿cierto? O sea, lo que vamos a ver ahora es ya elecciones, ¿no? No es una decisión. Entonces, ¿cuánto de esa épica es capaz de transferirse a la cotidianidad de la elección? Los, en general, los partidos políticos tradicionales están apostando particularmente a que esto se mantenga muy estable en términos de representación, a pesar de haber visto un plebiscito que lo estabas interpelando, ¿no? Pero ellos apuestan a que se mantenga cierta estabilidad respecto a esto. Que yo creo que están equivocados, porque cuando uno observa, de nuevo, observa las firmas, observa también que la movilización en determinados territorios, se ve que existe organización territorial que no la están viendo todavía los partidos políticos, digamos. Y eso también es importante de ir testeando, ir viendo cuánto de eso realmente existe o no. O sea, yo, ¿qué digo con esto? Que la cantidad de personas que fue a votar en sectores que durante mucho tiempo estaban al margen, no es producto de algo espontáneo, ¿ok? Sino que es producto de algún tipo de organización, no sé si organización, pero formas en que finalmente determinaron que esas personas fueran a votar. Y lo más probable que sea precisamente el trabajo territorial que están haciendo muchos colectivos en esa zona. Y eso es una pregunta, o sea, no queda tan claro qué va a ocurrir en la convencional y puede ser una sorpresa para varios, ¿no? Lamentablemente esto queda así, no te puedo decir si sale, si resulta, dímelo. Todo eso quedó grabado. Esto quedó grabado. Pero eso es una pregunta que uno tiene que ver y, digamos, razonar, porque puede ocurrir eso y puede haber una mayor masa de votación que pueda generar esta quiebre importante. Como última Masa de pregunta, votación que además, perdón, que además sí, puede ir sola a votar a la convencional, ¿ah? Eso también es importante. O sea, que finalmente de las 4 papeletas que reciba, a las otras le importa un bledo. Eso también puede ocurrir. O sea, ojo con eso también. y como última pregunta, Sergio, ¿cuánto puede afectar la pandemia en esta movilización, en esta campaña? Bueno, ya tenemos, ahora en estos momentos tenemos cuarentena en muchas ciudades y capitales regionales, como el caso de Concepción, en el cual ya 4 semanas al menos, y que tal vez esto se alargue y que claramente no va a ser en una situación típica y normal en las cuales se efectuaban las campañas. ¿Cuánto puede afectar eso? ¿A quién podría beneficiar una campaña que no se pudiera realizar trabajo territorial, puerta a puerta, cartilleo, y que se va a llevar mucho a las redes sociales, y qué rol van a tener las redes sociales también en esta campaña que va a ser mucho más digital que el trabajo en terreno, si es que las condiciones, tal como le indican los expertos en materia sanitaria, bueno, se complican aún más. Bueno, yo creo que una de las cosas que puede ocurrir es que de nuevo se observe un recambio electoral con respecto a las elecciones del 2017. Es decir, quienes van a participar menos son las personas mayores, quienes van a participar más son las personas más jóvenes. Las personas más jóvenes no tienen una distribución homogénea en términos ideológicos, sino que son más bien antitradicional, digamos. Entonces, eso podría generar algunos cambios como los cambios que vimos, o sea, como algún efecto como el que vimos en el plebiscito. Ese puede ser un elemento central. Lo otro es que la verdad que el uso de redes sociales, solo por el uso de redes sociales, no incide, ¿ok? Lo que incide es que las redes sociales lo que hacen es amplificar un trabajo en el territorio. Por tanto, aquellos grupos que tengan mayor trabajo territorial y que sepan usar las redes tienen mayor chances de ganar que aquellos que simplemente usen las redes sociales.
Entonces ahí también hay un desafío gigante en respecto a cómo tú haces un trabajo de cartilleo puerta a puerta si no puedes salir, digamos, y cómo utilizas las redes sociales precisamente para emular aquello, ¿no? Mucho de lo que se ha hecho es, por ejemplo, la utilización de las redes de mensajería, digamos, de conversaciones, de darse el tiempo de generar conversaciones vía WhatsApp, vía otro tipo de chat, ¿no? De los candidatos con las personas, ¿no? Generar grupos diversificados estamentalmente y territorialmente para hacer eso, etcétera. Es decir, claro, si ya no puedes salir, tienes que buscar alguna medida que emule un trabajo de campo. Pero simplemente colocar cuestiones en las redes sociales y no generando activismo digital, que es muy diferente de establecer de propaganda electoral, es muy difícil para los candidatos que puedan lograr llegar a las personas. Bueno, Sergio, quiero agradecerte mucho. Hablamos muchos temas, no son simples. Nunca los sistemas electorales han sido fáciles de entender, más aún cuando estamos hablando de DONT, porque si fuera unipersonal y mayoritario, claro, es fácil explicar un sistema como ese, pero cuando ya entramos a los proporcionales, por supuesto que se complica. Te agradezco muchísimo porque queda muy claro los desafíos y además queda muy claro la, este ambiente de incertidumbre que es lo que nos lleva a hacernos preguntas más que a dar respuestas, porque aquí hay muchos que están dando respuestas y certezas, cuando yo creo que por lo menos en mi caso, lo que más tengo son dudas, y cada día, bueno, lo hemos conversado tantas veces, cuántas cosas uno va reflexionando de cómo se puede dar esta campaña, qué puede resultar después, justamente por todos estos factores y factores externos que también no dependen de nosotros, como es una pandemia, y que pueden ir cambiando justamente el escenario. Así es que te agradezco nuevamente el haber compartido tus explicaciones, tus conocimientos y además ir aclarando temas que la ciudadanía va a ir preguntando, porque yo creo que a medida que se vayan acercando las elecciones, tal vez no muchos sepan todo esto que hemos hablado, que son 4 papeletas, que son 4 elecciones distintas, que además son un cierto número de convencionales dependiendo de cada uno de los distritos. O sea, hay tantas cosas que la gente también no sabe. Incluso nos pasó que para la recolección de patrocinios, algunos pensaban que ya estaban votando. Entonces, de verdad que el desconocimiento en algunos temas son súper básicos y que es muy importante la pedagogía, llevar estos temas a la ciudadanía, porque una ciudadanía informada, por supuesto que tiene también una responsabilidad y una acción muchísimo política, muchísimo mejor. Así es que gracias, Sergio, por compartir en esta cápsula que la vamos a difundir por redes sociales eh, para ayudar a la comprensión en estos temas. Gracias. Y solo remarcar algo que tú dijiste y que no lo hablé, pero que también es muy importante. También entender que una vez que se elijan los convencionales, la gente de la convención, quienes van a estar en la convención constitucional, se va a difuminar un poco también esta idea de que, bueno, la derecha por un lado la oposición por el otro, porque finalmente tampoco el grupo de derecha es un grupo homogéneo, digamos. O sea, hay bastantes líos también dentro de esta lista única, ¿no? Que por tanto no se van a poder poner de acuerdo tan fácil. Eh, y por otro lado, la diversidad de opiniones dentro de la oposición también va a generar que algunos entiendan posturas de unos pero no la entiendan las del otro. En general, va a haber un proceso que va a ser bastante complicado, muy complejo, no producto, digamos, del efecto mecánico de un sistema electoral, sino que más bien producto de lo que se está tratando, que es una convención constitucional, ¿no? Y eso es muy importante destacar. O sea, no creo que es tiempo de borrar
estas acusaciones a priori de la dispersión de los votos, de las listas, etcétera, porque la verdad, cuando se entre a la Convención Constitucional va a ser otro juego muy distinto al juego que se hace en términos de política tradicional, como es en la Cámara de Diputados o del Senado. Es muy distinto y que amerita mucha conversación y que va a ser muy complicado además porque hay visiones muy diversas de sociedad en este minuto, ¿no? Y eso es muy importante de señalar, creo yo, a lo que tú remarcaste y yo quisiera también terminar con eso. Sí, porque cuando hablamos de que casi un 80% votó por una nueva constitución, no todos opinan lo mismo de esa nueva constitución. Entonces, es justamente ahí la variedad donde vamos a encontrar los matices más blancos, más negros, más grises, en los cuales, bueno, va a haber que encontrar ese acuerdo para que tengamos finalmente un texto constitucional. Porque recordemos Claro. que No, ahí hay un que la derecha va quórum, a tener, sí, la derecha también va a tener esos matices, o sea, exacto. y se sabe que esa unión no es una unión para siempre, digamos. Entonces, es muy importante remarcar eso. De alguna u otra forma, entender que la Convención Constitucional es un elemento muy complicado porque hay diversidad de opiniones. Es una decisión complicada precisamente porque hay mucha diversidad de opiniones y cómo llegar a resumir esas opiniones es la tarea titánica. Así es, ojalá que sea así un proceso exitoso, porque es lo que necesitamos y para lo cual mucha gente salió a la calle porque se necesitaba también este cambio constitucional y lo peor que nos podría pasar es que no fuera un proceso exitoso. Tenemos todas digamos, las posibilidades de así hacerlo, pero eso también va a depender justamente de quiénes son los y las elegidas dentro de esos 155 que van a redactar nuestra Constitución. Así que muchas gracias, Sergio, y nosotros, bueno, nos veremos en otra cápsula comentando más temas que cada vez nos vamos a ir adentrando en lo que es nuestro proceso constituyente con otros invitados e invitadas para ir analizando otros tópicos que yo creo que son importantes que la ciudadanía vaya conociendo para que votemos informados y además con esperanza de que este va a ser un proceso que nos va a llevar a una nueva constitución. Así es que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Sergio.